por la presentación y muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí acompañándonos a Marta y a mí en esta sesión de Paint of Science. Y lo primero que me gustaría hacer es explicaros un poco el porqué de este título, que he llamado a la charla ¿Para qué quiere el ratón Pérez tantos dientes?, pues haciendo un poco de trampa, omitiendo, porque no voy a hablar de para qué quiere el ratón Pérez tantos dientes, sino para qué queremos en la antropología los dientes que ha recogido el ratón Pérez. Seguro que esta imagen os resulta muy familiar, al fin y al cabo, porque todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esa situación de perder dientes y ir por ahí mellaos. Es una situación muy divertida, además cuando tenemos a alguien en la familia que ha perdido los dientes porque se le han caído, porque es pequeño, pues siempre pues lo recordamos con mucha ternura, ¿no? Y mucho cariño, sobre todo porque está muy ligado a la presencia de todos estos personajes míticos y fantasiosos que recogen los dientes de los niños cuando se les han caído. Pues, por ejemplo, os he puesto aquí algunos casos, como el duendecillo este de aquí, que recoge los dientes en Irlanda. En la mitología cántabra, que por ahí hay alguien que es de esa zona, es la ardilla. En el País Vasco, esa mariquita con cara de mujer. Bueno, diferentes animalillos. Y en el caso de España y de los países latinoamericanos suele ser el ratón, el ratoncito Pérez, que no sé si sabéis de dónde viene esta historia del ratoncito Pérez. Bueno, surge cuando Alfonso XIII es un niño y tiene mucho miedo a que se le pierdan los dientes. Y Coloma, que era amigo de su madre, de la reina regente, pues para que el pequeño rey pierda ese trauma, escribe ese cuento. Unos años después se publica y hace que el ratoncito Pérez llegue a todas las casas a recoger los dientes de los niños. También, por ejemplo, estuve investigando un poquito sobre todos estos animales fantásticos y en países orientales, en lugar de hacer esto, por ejemplo en Japón, los niños entierran los dientes en lugares que les evocan pues, lo que quieren ser de mayores. Claro, estábamos charlando Marta y yo y dijimos, los campos de fútbol tienen que estar repletos de dientes de leche, y dijimos, ojalá quieran ser paleontólogos para que nos los den a nosotros y así sería todo mucho más sencillo. Bueno, pues algo parecido es lo que se les debió ocurrir en el CNIE, en el Grupo de Antropología Dental, en el año 2014, que bueno, pues ante la necesidad de conocer mejor la dentición temporal, la dentición decidua, deciden hacer una recogida de dientes en colaboración siempre con el ratoncito Pérez. Esto tenedlo claro, por si hay, pues eso, conocéis a alguien pequeñito. El caso es que la primera recogida, que tiene lugar en la Noche de los Investigadores, Europea de los Investigadores, tiene un gran éxito y se recogen pues, 500 dientes en apenas 3 horas. Así que esto impulsa de una manera increíble el proyecto, que además pues bueno, tiene la cosa de que es un proyecto de colaboración ciudadana, lo que permite, como Paint of Science, acercar a la población pues, qué es lo que hacemos en los laboratorios. Y por qué no también pues, despertar vocaciones científicas en los niños y niñas pequeños que vienen a donarnos los dientes. Posteriormente, pues ya a partir del 2018, otras ciudades comienzan a unirse al proyecto y en Burgos se hacen 2 recogidas al año normalmente, pero es que ahora ciudades de hasta 9 comunidades autónomas hacen recogidas de manera presencial y también otros países se han interesado por llevar a cabo las recogidas, por ejemplo, República Dominicana, en Argentina también y en Australia, pues bueno, están interesados en participar en el proyecto. El caso es que en la actualidad tenemos casi 5.000 piezas dentales, comprendidas en edades pues, desde los 2 años, que rara vez se caen tan prontito, pero a veces pasa, hasta los 15. Los mejor representados son los incisivos y caninos. Sí que es verdad que los molares, pues bueno, se comienzan a caer, luego lo veremos en una edad un poquito más avanzada, cuando ya están casi en la preadolescencia y nos cuesta más engancharles al proyecto. Y la mayoría de ellos son de niños españoles, pero también hay niños que han donado que son de otros países, de China, Japón, Francia, países latinoamericanos, lo que nos permite tener una variación interpoblacional de una misma especie pues bastante amplia. Además de todos ellos, conocemos una serie de datos porque al hacer la donación, tanto de manera presencial, que suele ser lo común, como de manera virtual, porque el año pasado se puso en marcha esta página web que permite que los niños manden también los dientes al CNIE pues, sin tener que estar en Burgos o en la ciudad en la que sea la recogida. Os he puesto el QR que lleva directamente a la página, pero bueno, poniendo colección Ratón Pérez se puede hacer también sin ningún problema. Y bueno, de una forma u de otra nos llega esta ficha, bien sea presencial o por correo. En esta ficha recogemos datos que son muy importantes para las investigaciones que podremos realizar luego, como es el caso de si el diente se nos ha caído de manera natural o nos lo ha retirado un dentista, si ha sido por extracción. Bueno, nombre y apellido, la fecha y el lugar de nacimiento o el lugar donde habitualmente ha residido ese niño, el sexo del individuo y la edad lo más exacta posible a la que se ha caído el diente.
Esto a veces pues son 5 años y medio, 7 años y medio, pero a veces os juro que es que apuntan hasta la hora a la que se les ha caído, es una cosa increíble, se lo toman muy en serio. También datos del nacimiento, pues si han nacido de forma prematura, si han nacido a término o después de ese término, pues a las 41 semanas de gestación, después de los 9 meses, o las alimentaciones en los primeros meses de vida, pues ha sido lactancia materna, mixta o completamente artificial, y unos datos también sobre los ascendentes, pues sobre todo sobre padres, abuelos paternos y maternos, pues dónde han nacido, cuándo y dónde han vivido habitualmente. También hay un apartado de observaciones que, bueno, no me entraba ahí en la diapositiva, así que no lo he puesto, pero pueden escribir lo que se les ocurra que pueda ser interesante para la investigación. Pues, por ejemplo, si ya han donado antes otros dientes, pues la primera vez que lo hacen, y así poder, bueno, saber si tenemos más dientes de un mismo individuo, o si un hermano o un familiar cercano también los ha donado, que puede resultar muy interesante. Así que cuando llegan los dientes, bien sea de manera presencial o bien de manera postal, ¿no?, por carta, pues lo primero que hacemos es identificarlos, clasificarlos y meterlos en una bolsita con un número, de tal forma que ese número nos permita luego buscarlo en una base de datos donde están todos esos datos que hemos recogido con las fichas. Y por último, pues llevaríamos a cabo algunas técnicas que nos permiten no solamente tener el diente presencial, sino que también de una manera virtual. Es el caso, por ejemplo, lo que estáis viendo ahí de un micro CT, un micro TAC, que es como cuando nos hacen el TAC en el médico, pero de una manera mucho más precisa, porque está hecho para cosas pequeñitas, básicamente. Así que lo que tenéis a vuestra izquierda sería el diente como tal, y a la derecha teníamos el diente pues, en 3D, y gracias al microtac podemos ver la superficie por fuera, pero también podemos ver lo que está pasando por dentro. Entonces podríamos distinguir los diferentes tejidos, como es el caso del esmalte, que sería la parte blanca que se ve, la dentina o la pulpa, que sería pues, la cavidad pulpar que está en el interior. Podemos hacer cortes virtuales, medirlos con muchísima más precisión, mirar sus volúmenes y demás. Por ejemplo, os decía que hay gente que se toma muy en serio esto. Esta es una dentición de un solo individuo, ha recogido durante todos los años de caída sus dientes y luego los ha donado a la colección del ratón Pérez, así que os podéis imaginar lo valioso que es este donante para nosotros. Claro, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué invertir tanto esfuerzo en recoger tantos dientes? ¿Para qué quiere el ratoncito Pérez tantos dientes? O ya sabéis, la trampa que he hecho, ¿para qué queremos en antropología tantos dientes? Pues básicamente todo se resume en esta frase, que es enséñame tus dientes y te diré quién eres. Podría terminar aquí la charla, pero bueno, he decidido enrollarme un poquito más. Y vamos a empezar por el principio, sobre qué son los dientes de leche y cómo se forman. Los dientes de leche, los dientes deciduos, también se conocen a veces como dientes temporales, y por ser precisamente temporales, porque solamente estamos con ellos unos años de nuestra vida, a veces son los grandes olvidados, porque pensamos que si pasa algo en ellos, como se van a caer y los vamos a reemplazar por unos permanentes, pues ¿para qué lo vamos a tener en cuenta? Hay que tener cuidado porque los dientes temporales, realmente los deciduos, son un camino a seguir para los permanentes que vienen después. Y, por ejemplo, si se nos cae un diente antes de tiempo, un deciduo, o nos lo sacan por alguna razón en el dentista, pues puede ser que el permanente que está debajo salga de formas, pues bueno, bastante alocadas, y esto pueda suponer luego problemas, patologías en un futuro, pero vamos, de forma segura. ¿Y cómo surgen? Pues es que surgen desde muy al principio. Luego Marta nos hablará más de estas épocas, pero sobre la 6ª, 8ª semana de gestación, el embrión comienza a formar una serie de etapas de germen dentario. La primera sería la etapa de la yema, en la que una membrana, que llamamos membrana preformativa, empieza a acumular diferentes sustancias, diferentes elementos. Esa membrana sería lo que luego divide siempre la dentina y el esmalte. Luego tendríamos la siguiente etapa, que es la etapa de casquete, que sería cuando esos elementos se van superponiendo unos sobre otros, y ya podríamos ver por un lado lo que es dentina y lo que es esmalte. Y por el otro lado la campana, que sería ya como una protoforma de ese diente muy inicial, en la que ya también, eso sí, podemos ver diferencias entre las diferentes piezas dentales. Por ejemplo, la dentición anterior pues comienza en esa etapa de campana a tener solamente una cúspide, porque los dientes anteriores solo tienen una cúspide, mientras que en la dentición posterior, en esa etapa ya podemos observar que hay 2 o varias cúspides. Y bueno, luego tendríamos por último la temporal. ¿Y cuándo empiezan a erupcionar? ¿Cuándo empiezan a salir estos dientes de leche? Bueno, lo de proceso de erupción es algo que siempre tenemos que coger con muchísimas comillas y con pinzas, porque hay diferentes procesos de erupción, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Principalmente podríamos hablar de 3 conceptos de erupción,
que sería la erupción alveolar, que es cuando el hueso de la mandíbula o del maxilar se empieza a abrir, se empieza a ver la cúspide del diente y termina ese proceso de erupción alveolar cuando tendríamos el diámetro de la corona completamente abierto. Luego tendríamos el proceso de erupción clínica, el que todos hemos sufrido, los que tenéis hijos seguro que muchísimo más, porque es terrible, no es algo repentino, es algo que es un proceso que a veces lleva semanas, incluso meses, al igual que la erupción alveolar, y que es cuando el diente empieza a salir y empieza a presionar contra la encía para salir a la luz, básicamente. Y luego estaría el proceso de erupción oclusal, que es cuando toda la corona del diente consigue llegar al exterior. Y aquí os he puesto un pequeño resumen de cuándo erupcionan los dientes de leche. Los primeros que empiezan a erupcionar son los incisivos centrales inferiores, pues sobre los 6-7 meses con normalidad, y los últimos que aparecen, que erupcionan, serían los segundos molares, tanto superiores como inferiores. Así que a lo largo de nuestra vida tenemos 3 tipos de dentición. Tendríamos una dentición decidua, bueno, 3 momentos, que podríamos llamar 3 tipos de dentición, son 2, pero bueno, hay una intermedia. Tendríamos la dentición decidua, que no he encontrado en ninguna radiografía porque a los niños pequeños normalmente no se les suelen hacer, así que he tenido que poner estos cráneos que son así un poco creepy, pero me vais a perdonar. Tendríamos los dientes de leche completamente erupcionados y por debajo esos dientes permanentes que en el momento en el que los deciduos ya han erupcionado están las coronas completamente formadas. Luego tendríamos algo parecido a esto, que creedme, no es un alien, tampoco un alien de los que dan miedo como este, sino que es una cosa tan mona como la que veis aquí. Sería el proceso de dentición mixta, el momento en el que hay algunos dientes permanentes, deciduos que ya se han caído y los permanentes han salido, pero todavía nos quedan algunos por salir. Aquí, por ejemplo, veis que el M1, el primer molar, ya ha erupcionado permanente, mientras que hay otros permanentes que todavía siguen encapsulados porque tienen a los deciduos por encima. Y bueno, por último tendríamos la dentición permanente, que una vez que nos sale, pues ya, siento deciros, tenemos que convivir con ella durante toda la vida. Así que si estáis mal de los dientes, buena suerte. Y bueno, esta en concreto es como muy bonita, yo creo que es de alguien que se acabó de quitar el aparato hace unos días porque está muy, muy perfecta. Y claro, todo esto pues sería mucho más barato energéticamente si naciésemos con una dentición que nos durase para siempre, ¿no? Es decir, pues nacemos con los permanentes y listo. ¿Para qué tener unos deciduos que luego se nos caigan? Pues bueno, hay diferentes razones. Principalmente porque somos mamíferos, entonces esto es así. De hecho, no somos los que más mudamos esos dientes. Por ejemplo, los elefantes, según tengo entendido, tienen hasta 6-7 denticiones que van cambiando a lo largo de su vida. Bueno, principalmente es por el espacio. La mandíbula y el maxilar de los niños es mucho más pequeña que la de los adultos, va creciendo, y los dientes de los adultos, que también son más, son 32 en comparación de los 20 que tienen los niños, los deciduos, pues no cabrían, es imposible. Luego también por la mayor durabilidad. Los dientes de leche son mucho más frágiles y más propensos a tener enfermedades pues, tipo caries que los dientes permanentes, así que también los permanentes están diseñados para aguantar toda la vida, con unos buenos cuidados, eso sí. Y por último, para la función adecuada, ni hablamos ni comemos lo mismo cuando somos pequeños a cuando somos adultos. Aquí os he puesto una cronología de la edad de caída de dientes, que es la foto que os enseñaba antes de ese individuo que nos donó todos los dientes de leche a la colección, y podríamos ver en ellos pues bueno, que los primeros que se caen serían los primeros que salen, los incisivos, y los últimos que se caen pues son los últimos que salen, los molares. Aunque a veces hay excepciones, y esos dientes de leche pues o no se caen o tardan mucho en caerse. Esto, por ejemplo, que os enseño aquí son dientes de leche de un individuo adulto. En concreto, el canino se le cayó como a los 43 años y el molar a los 46. Esto normalmente pasa, lo de que no se te caigan los dientes de leche, pues, por alguna razón, porque no tienes permanentes por debajo. El permanente no va haciendo presión, la raíz no se termina de reabsorber, ese diente no queda suelto y por lo tanto pues no se te cae. Es lo que conocemos como agenesia dental, que no sé si alguno de vosotros tiene. ¿Os falta algún diente por esa razón? Es algo bastante común, relativamente común entre poblaciones modernas. Y bueno, aquí estaría finalmente la erupción de los dientes permanentes. Los primeros que empiezan a salir serían los M1 permanentes, atrás del todo, detrás del molar, segundo molar deciduo temporal. Y los últimos, ya sabéis quiénes son, nuestras queridas muelas del juicio. Esto es así. A veces, en teoría, pues deberían salir entre los 18 y los 23 años.
suele ser bastante complicado y no sé si os las han tenido que quitar. Yo por suerte no tengo agenesia dental de ese estilo, no tengo muelas del juicio, así que eso que me ha ahorrado. Y os he puesto aquí una radiografía de un paciente de esa clínica, de donde lo he sacado, que tiene las muelas del juicio SM3, que llamamos nosotros en antropología, completamente en posición horizontal, así que no me quiero imaginar lo que tiene que doler. O no sale, o si salen, normalmente, bueno, descolocan toda la dentición anterior. Y en cuanto a la importancia de todo esto, si lo aplicamos a antropología, pues se resume en esos 3 puntos que os he puesto aquí. Los rasgos que aparecen en los dientes muchas veces son altamente hereditarios, se consideran altamente hereditarios. Así que algunos de ellos nos sirven para establecer relaciones filogenéticas, a veces entre una misma población o a veces incluso en diferentes poblaciones. También hay que tener en cuenta una cosa que no es menos importante, y es que los dientes no están sometidos a procesos de remodelación. Al contrario que los huesos, cuando se nos rompe un hueso y se fusiona, pues muchas veces se modifica incluso su forma para conseguir volver a unirlo así de forma sencilla. Pues en los dientes no pasa eso, una vez que se forman, tanto en temporales como en permanentes, cuando se forma su esmalte y su dentina, no se ven afectados por los procesos de remodelación, como mucho pueden verse afectados por los procesos de desgaste o de enfermedad, pues por ejemplo tipo caries, ¿no? Y por último, es que el tejido del diente es muy duro, es la parte del esqueleto que mejor se conserva, así que para estudiar poblaciones del futuro, pues se plantea como lo mejor de lo mejor. Muchas veces en algunos yacimientos lo único que encontramos son los dientes, permanentes o de leche. Además tienen una importante carga genética en el sentido de que son tan duros, que es lo único que permanece del ADN, aparece allí, así que nos gusta decir que los dientes son la caja negra del cuerpo humano, porque nos sirven pues, bueno, para guardar muchos de nuestros secretos, ¿no? Y para poder estudiarlo. Una de las cosas para las que se utiliza la dentición decidua es para estimar la edad de muerte en individuos subadultos pues, de poblaciones del pasado. Para ello podríamos utilizar estas cartas de desarrollo y de erupción, de tal forma que cuando encontramos un maxilar o una mandíbula podemos observar los procesos de desarrollo, de reabsorción de las raíces, de erupción y dependiendo de qué es a lo que se parezca más, establecer una edad de muerte. También para otras cosas realmente interesantes, ya que los dientes son indicadores muy buenos de dieta, indicadores de salud oral, de enfermedades relacionadas con los dientes, pues de diferentes usos que se les dan a veces y también pues, nos sirven para reconstruir prácticas culturales pues a veces muy curiosas. En cuanto a lo de indicadores de dieta, pues es que los alimentos entran en contacto directo con los dientes. Los dientes son la única parte de nuestro esqueleto que está en contacto con esa comida, con lo que ingerimos. Así que este contacto deja una serie de marcas que llamamos estrías y se pueden publicar cosas tan chulas como esta que hicieron miembros del equipo del Laboratorio de Evolución Humana, algunos aquí presentes, así que si digo algo que no sea así me lo puedes decir. Es un estudio que se llevó a cabo con individuos del Calcolítico, de la Edad del Cobre, del Portalón de Coamayor en la Sierra de Atapuerca y del Alto de Huesera en Álava, y gracias a esas estrías que se aprecian en la cara bucal, en la parte del diente de delante y en la cara oclusal, que sería la parte con la que chocan unos con otros, pudieron saber que estas personas llevaban a cabo dietas muy variadas, pero con un gran aporte de carne, un gran aporte carnívoro. Además, viendo muchas diferencias entre las dietas que llevan a cabo las personas del Calcolítico en esta zona de la meseta respecto a los que llevaban pues, las personas que vivían, por ejemplo, cerca del Mediterráneo. O en cuanto al estudio de salud oral o de enfermedades, pues vemos, nos contaba ayer Carlota, que si algunos estuvisteis por aquí la pudisteis escuchar, que una vez que se introducen todas esas dietas muy ricas en hidratos en el Neolítico, las caries se disparan de una forma increíble, así que podemos estudiar muy bien también pues, todas esas enfermedades basándonos en la dieta, o el sarro, que también tiene mucho que ver con lo que comemos. Bueno, no he encontrado un individuo subadulto que esté tan hecho polvo como este, así que os he tenido que poner un adulto, pero a veces podemos observar también la pérdida de dientes ante mortem, es decir, antes de la muerte. Esto pues, lo podemos ver porque los alveolos se cierran completamente, se reconstruyen y a veces incluso se pierde esa parte del hueso. Así que como consejo, si alguna vez se os cae un diente o lo perdéis, id al dentista al día siguiente y no esperéis más tiempo porque si no luego bueno, es mucho más lío. Encontramos también, por ejemplo, aquí una fístula, un absceso de pus y enfermedad periodontal, o sea que el hueso se le ha ido cada vez más hacia abajo. Y en cuanto al uso de los dientes, pues bueno, aquí tenéis a nuestro amigo Miguelón, el cráneo 5, que sabéis que también tiene una fuerte infección en la parte maxilar, pero os lo he puesto aquí para hablar
de un uso muy curioso que daban los preneandertales, que es la especie a la que él pertenece, ya que algunos de sus dientes presentan unas marcas que vistas al microscopio se ven así que lo que sabemos es que estaban utilizando su boca, al igual que los neandertales, como una tercera mano. Es decir, que cogían la pieza de carne con la mano y también con la boca, y al descarnar con la herramienta se daban golpes. Esos golpes dejan esas marcas, así que pues sabemos que utilizaban pues, los dientes de esta forma tan peculiar. O, por ejemplo, para reconstruir prácticas culturales pues, tan chulas como estas de aquí. Esto es un ejemplo bastante extremo. Por ejemplo, poblaciones prehispánicas, sobre todo de Centroamérica, muchas veces lo que hacían era decorar los dientes de esta forma para alcanzar niveles sociales pues, bastante elevados. Supongo que compensaría pasar el dolor que tienes que llevar a cabo haciéndote esto con la posición que luego vas a adquirir en el grupo, ¿no? Tendría que ser algo importante. Por ejemplo, todas esas incisiones en forma de rastrillo, hay muchísimos tipos de modelación de este tipo, o las perforaciones para incrustar piedras semipreciosas, como es este caso. Pero claro, os he planteado que los dientes son la panacea, ¿no? Y son lo mejor, y con ellos casi podríamos hacer todo. Bueno, hay una serie de limitaciones y desafíos que tenemos que tener en cuenta y con los que tenemos que aprender a convivir en antropología dental, como es la disponibilidad limitada, la preservación de los restos, el sesgo de la muestra que muchas veces se presenta, la interpretación tan compleja de ellos y el contexto social o cultural en el que nos estemos moviendo con esos dientes, el que estamos investigando. Principalmente la disponibilidad es limitada porque los dientes, si todo va bien y llegamos a la vida adulta, los dientes temporales los vamos perdiendo por el camino. Y esto hace que muchas veces en el registro arqueológico encontremos dientes de leche completamente aislados. No sabemos ni a quién pertenecían, pero vamos, ni de lejos. Y además, pues que sí, decimos que los dientes son la parte que mejor se conserva del esqueleto, pero comparados con los dientes permanentes, los temporales, los deciduos, son mucho más débiles, así que se suelen romper, suelen pues bueno, desaparecer por diferentes causas. En cuanto a la interpretación, pues solo nos queda una cosa, que es colaborar con diferentes disciplinas para poder llegar a resultados mucho más óptimos. Por ejemplo, en estos temas pues debemos colaborar paleontólogos, antropólogos, odontólogos, para llegar a cosas mucho más interesantes. Y en cuanto al contexto cultural y social, pues me refiero a que a veces, dependiendo en qué sociedad, a los niños se les trata de una forma o de otra, sobre todo hablando de rituales funerarios, pero de eso supongo que nos hablará Marta ahora, así que poco más. Como conclusión, pues me gustaría dejaros estas tres ideas principales, y es que los dientes temporales son una parte muy importante de nuestro desarrollo, y que eso, por el hecho de ser temporales o deciduos, no debemos dejarlos atrás y tenemos que tenerlos en cuenta porque además para el estudio del pasado, para el estudio en antropología y en paleoantropología, pues nos pueden dar informaciones muy interesantes, y que para ello la colección Ratón Pérez se presenta como una oportunidad única para poder compararlo con poblaciones de las que sí que conocemos todos estos datos. Así que nada, por mi parte ha sido todo. Si hay alguna pregunta, encantada de resolverla, o algún comentario, me encantaría escucharos. Muchas gracias. Enhorabuena por tu charla. Muchas gracias. Me ha parecido muy entretenida y la has hecho muy bien. Gracias. Y tengo una dudita, o sea, ¿necesitáis toda la dentadura completa o gran parte de los dientes para construir un poco todas estas cosillas que nos has dicho que hacéis con los dientes sobre una persona, o con uno solo os puede valer? O... Hombre, cuantos más mejor, pero no se pueden hacer cosas realmente interesantes con piezas únicas, sí. Sí. Sí, pues me imagino que no será fácil a veces encontrar, o permanece completa la dentadura muchas veces, o la mandíbula. Sí. Si aparece, suele aparecer muy completa porque es que es la parte del cuerpo que mejor se conserva, y además hay que tener en cuenta que está protegida por la cavidad bucal, o sea que en los enterramientos, por ejemplo, se suele conservar muy bien todas las piezas dentales. El problema de los dientes de leche es eso, que si el individuo ha llegado a la edad adulta, esos dientes ya no están en su cuerpo, los ha ido perdiendo por el camino, entonces pues, los solemos encontrar más aislados, sí. ¿Algo más? Pues muchas gracias.